con nuestro siguiente invitado, analista político, sobre esta misma temática principal de la jornada. El doctor Israel Quino, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buen día. Estimado Oscar, buen día, agradecido por la invitación. Un cordial saludo a la audiencia de televisión universitaria en todo el país. Bueno, tantos unos y otros, oficialismo y oposición, dicen estar haciendo bien las cosas. Nosotros nos vamos a ir al contrario, vamos a voltear la tortilla y le voy a preguntar a quemarropa al doctor Quino, ¿qué está haciendo mal la oposición en esta, digamos, su defensa de la 1386, que ayer ha mostrado signos no muy contundentes, si vale el término, y que hoy tiene la chance, la revancha, para tener mayor fuerza? ¿Qué está haciendo mal la oposición? Tres elementos de análisis, Oscar. Primero, la oposición legislativa se queda sin discurso porque han sido ellos también que no han debatido debidamente cuando el procedimiento legislativo estaba en su etapa de sanción, que hayan observado en la Asamblea Legislativa tanto los informes de comisión, aprobación en plenario de la Cámara de Origen, aprobación de la Cámara en revisión. No dijeron absolutamente nada respecto a esta ley de estrategia contra la lucha contra la legitimación. ¿Pero el argumento de dos tercios que ellos manejan? Sí, ahí por ejemplo ha sido débil porque también han participado, ¿no? Si no hubieran participado en el procedimiento legislativo, esta ley no se hubiera sancionado. Ahora bien, uno puede observar 2/3 respecto a mayoría absoluta que los tiene el MAS. Pero en el momento que se activa el procedimiento, es allí donde se genera el debate, porque no dijeron nada. El Estado paga pues un salario a nuestros diputados y senadores para hacer tres cosas: legislar, fiscalizar y deliberar, ¿sí? Y en el momento que legislan, se genera un debate y debieron salir a observar, a decir esto sí, esto no, esto puede generar esta complicación o no puede generar esta complicación. Es un tema eminentemente técnico-político que en su momento debieron observar y no lo han hecho. Si hablamos de la oposición de carácter regional a partir de esta organización, las plataformas, sí, y todo eso. plataformas, resistencias, cívicos, no sé, también se quedan sin discurso porque no tienen fuerza social. La fuerza social se manifiesta en las calles, la fuerza social es la que sale a marchar, ¿no? Y solamente en razón de la deliberación orgánico, sindical, gremial, puede sentirse un rechazo, una movilización diferente o una movilización quizás similar a lo que ha ocurrido hace una semana, ¿no? Con el tema de la abrogación del proyecto de ley 218. Si hablamos de la oposición, por ejemplo, organizada en escuchar el pronunciamiento de estas plataformas como es el CONADE, que delibera 11 observaciones, entiendo, ¿no? Es un documento muy débil, ¿no? Si tuviera una observación de carácter técnico más un elemento político, tuvieran resultados de manifiesto social que se siente en las calles. Entonces, bajo estos tres flancos, no están sabiendo adherir un único discurso, una única fuerza social, y no está repercutiendo de manera nacional como que se empodere un discurso en todo el país y genere una movilización masiva. Lo que ha ocurrido ayer, Oscar, no ha tenido la relevancia que ha tenido la movilización de hace una semana y está generando un descalce interno. ¿Producto de qué? Y esto es importante decirlo. Nuevamente existen elementos de desinformación en la estructura dirigencial gremial respecto al contenido de este proyecto de ley que solamente delimita una estrategia. ¿Qué está haciendo mal el oficialismo? Porque algo debe estar haciendo mal para que también la gente proteste con poca o mucha contundencia, pero sigue protestando. ¿Qué está haciendo mal el oficialismo? Hay un elemento que deviene también de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Un elemento que le ha generado hace una semana, ¿no?, el retirar un proyecto de ley que a partir de la desinformación ha generado inclusive, ¿no?, unas medidas de movilización, de rearticulación de un sector muy fuerte en el país a partir de su congregación de fuerzas, ¿no?, inclusive de partidos políticos. Si falla el elemento de la socialización, si falla el elemento de la difusión, y nuevamente en el caso de la ley vigente ya la 1386, que tiene un anexo, ¿no?, y no se genera una difusión debida en razón del procedimiento inicial, hoy podemos especular y podemos generar observaciones a una ley que ya está aprobada. No puede, Oscar, y esto he escuchado también de quienes resisten a esta ley, no pueden en este momento abrogarla porque el procedimiento legislativo está en otra instancia, ya no hay procedimiento legislativo en sí. Lo que podían activar es una acción de inconstitucionalidad respecto a esta norma si es que creen que está contraviniendo el ordenamiento jurídico boliviano. O sea, técnicamente
no se puede abrogar. No, tendría que haber una ley, otra ley que pueda modificarla, sacar lo que pretenden observar. Pero ¿qué es el fondo de esta ley, Oscar? Es una ley de estrategias. ¿Qué significa una ley de estrategias? Delinea acciones que pueda generar, ¿no? En este caso, del legislativo respecto a la competencia del ejecutivo. Puede generar decretos supremos, decretos reglamentarios, ¿no? ¿Qué no hace la ley? No puede tipificar, ¿no? En esta competencia que le delibera, que le abre al ejecutivo, no puede tipificar delitos. Los delitos no se tipifican por decreto supremo, solamente bajo el principio de legalidad. Significa que es mediante ley, lo que ahora están especulando. Segundo elemento, puede definir políticas públicas que pueden traducirse desde un plan sectorial, desde una resolución administrativa que habilite competencias o desde, y como lo hemos visto en los últimos días, desde la suscripción de convenios interinstitucionales para optimizar una estrategia que coadyuve a lo que ya dispone la Ley 004 de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, que no es nuevo. Esto está desde el año 2010, Oscar, ¿no? Por ello, hemos visto hace una semana exactamente que la UIF, tan cuestionada en el momento del proyecto de ley, suscribe un convenio con el Ministerio Público para un intercambio de información que posibilite, por un lado, ¿no?, de la remisión de información de la UIF y por otro optimice la persecución penal, cuyo titular únicamente es el Ministerio Público, para generar, ¿no?, optimización en los actuales investigativos que tiene la Fiscalía. Eso hace una ley de estrategias, ¿no? Genera competencias, genera posibilidades, márgenes de acción que puedan definir políticas públicas con un objeto: combatir este delito transnacional. Ahora, obviamente, nadie está en desacuerdo de que se combata, se persiga a la gente que a través del narcotráfico, la trata de tráfico y todo aquello quiera legitimizar sus ganancias ilícitas. Nadie está de acuerdo, en eso estamos todos claros. Sin embargo, nos pongamos en los zapatos de los gremiales. Quieren que la 3 de 86 se derogue. Usted dice que no se puede. ¿Qué va a pasar entonces? Puede, bueno, si quieren dejarla sin efecto, puede haber un primer elemento respecto a una acción de inconstitucionalidad en razón de los puntos de la ley, que no son más de 10 artículos, 11 artículos que, pues, y un anexo de 52 páginas, además de 52 ahí está, digamos, ahí puede generarse una interpretación, ¿no? Y en esta normativa puede observarse puntualmente los artículos que contravienen el ordenamiento jurídico que el sector gremial u otro no pueda pedir al tribunal deje sin efecto, ¿no? Saque del ordenamiento jurídico. ¿Parche? Sí, ¿Una enmienda? Sí, más allá que una enmienda, es la nomenclatura de enmiendas constitucionales, pertenece al sistema anglosajón. En nuestro caso deja sin efecto, ¿no? Ya no hay vigencia de la ley de 11 artículos, solamente pueden preexistir 5. ¿No? Eso puede ser el Tribunal Constitucional. O sea, derogar no se puede. Pero sí, puede activarse otro mecanismo de ley, una nueva ley que la deje sin efecto, pero vía ley, vía procedimiento legislativo. ¿Vía acción constitucional? No, por un lado es acción de inconstitucionalidad en el tribunal y por otro, otra ley, procedimiento legislativo en la Asamblea. Puede haber dos mecanismos en este momento que se pueden activar. Pero ¿cuál es el fondo? Yo coincido en que todos estamos de acuerdo en que este delito debe combatirse, de la forma en la que las instituciones así puedan optimizar sus procesos de investigación. ¿Qué debe primar hoy, en este momento? Que los niveles dirigenciales que también han demostrado que no tienen fuerza social, que sus bases, el hermano gremial, no está contento con esas decisiones dirigenciales, por eso no sale a marchar, por eso no sale a bloquear. Hemos tenido movilizaciones esporádicas en el eje central más Tarija, ¿no? Pero han sido endebles, no se ha sentido. Ayer no hemos sentido movilizaciones como usualmente sentimos en la ciudad de La Paz. Claro, y además cuando se habla de los gremiales se habla grande, es masivo. Pero ayer no fue. Ayer no ha sido, ¿no? Entonces, si el dirigente advierte que sus bases tampoco le responden, es porque algo también está mal en la estructura dirigencial. ¿Qué pasa con los gremiales, Oscar? Si consideramos, ¿no?, a nuestros hermanos gremiales de puntos en este momento cercanos, Pérez, Velasco, San Francisco, no sé, Prado, Calles Figueroa, Ceja, centros de abasto, el capital que ellos tienen, ¿a cuánto ascenderá? ¿10.000, 20.000 bolivianos? A lo más, ¿no? Supóngase 30.000 bolivianos, ¿no?, que tiene en uno de sus anaqueles, en uno de sus puestos de venta, ¿no?, que estamos especulando probablemente con la cifra. Pero esta cantidad de dinero en inversión en capital, ¿no?, genera, reproduce, ¿no?, al comerciante gremial. No estamos hablando de montos, por ejemplo, exorbitantes, que sí los maneja un comerciante, por decirlo así, informal,
pero que legitima a veces pues productos del contrabando, ¿no? Cuando vamos a un mercado, por ejemplo, de la Justus, vemos refrigeradores, equipos de tecnología que no tienen factura. ¿Cómo han ingresado? Obviamente el mercado negro, ¿no? Uno se dedicará a investigar tal vez el origen de un refrigerador. No lo creo porque es parte de la Pero a economía ellos sí les va a informal. llegar. Sí, a ellos sí. ¿Por qué razón? Porque están generando un producto de riqueza, producto de una actividad ilícita, contrabando. Y no están contrabandeando caramelos, ¿no? Están contrabandeando cosas que de línea blanca, que por supuesto en razón del capital pasan pues los $100.000 inclusive, versus los 20.000, 30.000 bolivianos que tendrá un hermano gremial. Esas desinformaciones en este momento están preexistiendo. ¿Qué es lo recomendable, Pero Oscar? a todos los están metiendo en la misma bolsa. Sí, por supuesto, en los niveles de desinformación están siendo totalmente, pues, no, generando desinformación y no respondiendo, pues, al interés del hermano gremial de base. ¿Qué es lo óptimo en este momento? Que las autoridades políticas, ¿no?, de los ministerios que en este momento están generando los procesos de encuentro y diálogo, puedan nuevamente convocar, nuevamente socializar, nuevamente explicar el fondo de la ley y evitar esos niveles de desinformación, pero además confirmar y comprometer las acciones de la estrategia, ¿no? En qué rumbo van a ir, si van a ser administrativas, si solamente van a ser planes, si son convenios, y no tiene que ver con esos niveles de desinformación, por ejemplo, de intervención al capital de nuestros hermanos gremiales. Eso no dice la ley. Hay que evitar que se continúe desinformando y a las autoridades políticas exhortar a que optimicen estos procesos de socialización. Muy bien, ustedes lo han escuchado. Quisimos hacer una mirada técnica desde el punto de vista legal para ver cuáles serían los caminos posibles a esta situación. Nos hemos enterado que no se podría derogar así como tan fácilmente esta 1386, pero sí se puede hacer, por un lado, una acción de inconstitucionalidad y por el otro lado, hacer otra ley que de alguna forma neutralice en los puntos específicos a la 1386. Y esto gracias a un análisis que lejos del terreno político, por lo menos con un objetivo de hacerlo de manera neutral, quisimos abordarlo porque también nosotros queremos encontrar soluciones más que llevar más leña al fuego. Así es que muchas gracias, doctor Trigo. Hasta una próxima oportunidad. Agradecido por la invitación, estimado Oscar, a la audiencia. Muy buen día, bendiciones en sus hogares. Muchas gracias. Tenemos ahora Voces Ciudadanas aquí en Televisión Universitaria.